Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen en este nuevo podcast de Conectados con la Verdad. Quien les habla, Keila. Quien les habla, su amigo John, y el tema del día de hoy es, Keila. ¿Sabemos realmente lo que es el diezmo, John? Muchas veces dentro de la cristiandad pensamos que comprendemos que es el diezmo, que es prácticamente, como lo dice la palabra, el 10% de nuestras ganancias y ya está. El 10% de lo que ganamos económicamente, sea cual sea el trabajo que tenemos. Pero vamos a analizar un poquito más los textos referentes a ese tema del diezmo, los textos que están en la Biblia, porque la mayoría de doctrinas, iglesias, organizaciones cristianas se basan en algunos textos, pero no lo interpretan debidamente. Lo que queremos aquí no es ir en contra de alguna organización, si así se piensa, sino... Ni cambiar tu doctrina que nos estás escuchando. Queremos es que tú analices. La verdad es que si tú quieres dar diezmo o no quieres dar diezmo, eso lo vas a decidir al final del podcast. Pero afuera, además de ello, quiero que tú analices, ¿no, Keila? Queremos que analices, que pienses, que abras tu por Biblia, qué lo que haces. Leas. Muchas veces las doctrinas y los discursos y sermones se basan en solamente un texto así sacado fuera de contexto. Como que sacan algo para hacer un pretexto y acusar a la gente de algo y tú te la crees. U obligar a las personas a hacer algo. Lo cual nosotros deberíamos evitar caer ciegamente o creer ciegamente en ese tipo de discursos y sermones. ¿Por qué? Porque no podemos crear doctrina, no podemos crear normas a través de un versículo sacado de su contexto. Porque yo podría utilizar cualquier versículo, desde el más quizás absurdo y crear yo una doctrina completamente errónea cuando la Biblia en su contexto real tenía otro significado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y quisiera comenzar aclarando qué era el diezmo en toda la parte del Antiguo Testamento para los hebreos, lo que estaba en norma para ellos. Y antes de ello, que Keila toque acerca de los textos que los hebreos usaban para dar el diezmo, uno de las partes que agarran muchas veces es Abraham. Como Abraham dio el diezmo, entonces nosotros hay que dar el diezmo, porque como el diezmo se dio desde antes, se dio en la ley y se da ahora, entonces hay que darlo todos. Pero la verdad es que si tú te fijas en el texto, Abraham dio el diezmo del botín. Entendemos que Abraham fue un hombre rico, ¿no, Keila? Así es. Entonces, él no figura en las escrituras que él dio el diezmo de todo lo que tenía, sino él dio diezmos a Melquisedec del botín de la guerra que había tenido en ese enfrentamiento. Sin embargo, el diezmo sí aparece en la Biblia como una norma, pero ya dentro de todo el conjunto de normas y leyes y cosas que tenían que cumplir el pueblo de Dios en ese entonces, que está en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, en el capítulo 14. Y dice lo siguiente. En la versión Reina Valera, capítulo 14, versículo 22, dice lo siguiente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu cuerpo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Podemos sacar un concepto claro de este pasaje, y es que el diezmo jamás fue dinero. A pesar que en ese entonces sí se manejaban incluso materiales preciosos para ellos que valían mucho, el diezmo siempre fue ya sea tierra o producto de la tierra o animales, pero nunca fue el dinero como tal. Y avanzando un poco más, en el versículo 29, dice, ¿no? Hablando de con quiénes vas a compartir eso que el Señor te ha dado como bendición. Dice así: y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Eso quiere decir que si vamos realmente a Deuteronomio, si vamos a la palabra diezmo y a por qué y para qué se aplica el diezmo en ese entonces, en primer lugar, era para los más necesitados. Era para los más necesitados. ¿Cuál era la manera en que Dios quería que tú quizás pudieras compartir lo que Él ya te bendijo en tus tierras, en lo que tú tenías? Era dándoselo a aquellos a quienes aquí en el texto menciona, por ejemplo, ¿no? Que habla de los levitas, habla del huérfano, el extranjero, la viuda. Si lo pasaríamos eso al día de hoy, John,
Entonces, si lo miramos desde la perspectiva del día de hoy, tenemos extranjeros en nuestra nación Perú, venezolanos que vienen por diferentes situaciones económicas y sociales, tenemos viudas en nuestras congregaciones que muchas veces no atendemos, tenemos a veces pobres en nuestras localidades que no damos provisión cuando la iglesia debería ser uno de los principales promotores de dar a los pobres en nuestra congregación, y también no hay levitas, Keila. Sobre todo eso, ¿no? A veces los levitas son comparados con los pastores cuando las ideas son completamente distintas. Hablamos de levitas de personas que no tenían propiedades, que no tenían casas, que no tenían carros, que no tenían forma de sustento. Y obviamente el pueblo de Dios tenía que alimentarlos, y es por eso que, volviendo al punto inicial, el diezmo siendo alimento, era la forma de sustentar también a los levitas. Y sabes que, John, a pesar de que nosotros no estamos bajo la ley mosaica, ni tenemos que respetarla ni nada de esas cosas, lo que yo puedo ver aquí es una preocupación de Dios inminente, grande, de darnos la responsabilidad a nosotros como pueblo de Él, de estar siempre preocupados y dispuestos a atender al más humilde, al que no tiene. Por eso es que creo esta norma de esta forma tan maravillosa. De verdad que yo dentro de mi corazón me quedo tan maravillada de cuán grande y cuán maravilloso y misericordioso es Dios, no solamente con nosotros, sino con las personas con bajos recursos también. Y una de las cosas, Keila, que podemos notar es que las viudas no podían, una mujer en sí no podía comprar en esa época. Sola no, es cierto. No podía comprar, y más aún una viuda, entonces, que estaba sola prácticamente. Entonces, pero Dios da como que esta ley, ¿no? Den el diezmo. Y el diezmo, Keila, era como que la gente que tenía llevaba sus productos y comían delante del Señor. Una especie de banquete. Una especie de banquete, comía con su familia, y también daba para que la viuda coma, daba para que el pobre coma, daba para que el extranjero coma. Hoy en día se hace eso, Keila. Lamentablemente muy poco. ¿Cómo lo hemos manipulado hoy día para que la gente dé su diezmo? Ese es el problema, la manipulación. Porque si bien es cierto, toda organización, llámese política, religiosa, ideológica, filosófica, siempre necesita el apoyo de aquellos miembros para que pueda subsistir. Llámese un local o luz, ¿no? Agua, lo que sea que necesite. Es importante que nosotros como miembros, y quiero también eso aclarar en este podcast, John, nosotros no decimos que no se apoye a la iglesia a la que tú vayas, si se llama así, o organización, o lo que sea donde tú vayas, no que tú no apoyes, porque es nuestra responsabilidad poder sustentar y mantener el lugar a donde estamos asistiendo. Sino el punto es la forma. Uno de los más grandes errores, creo, es utilizar un versículo para manipular a los demás, para mentir a los demás, para hacer sentir mal a los demás y de esa forma obligarlos a dar. Y uno de los versículos que Keila dice es que el ya conocido Malaquías, donde dice que malditos sois con maldición toda, porque la nación toda me habéis robado. Y todavía dicen que me habéis robado vuestro diezmo, vuestras ofrendas. Pero aprendamos, querido oyente, siempre a analizar. Es más, analiza lo que te decimos, tampoco es que te la creas. No, acá no somos dueños de la verdad. Nadie, somos... siempre nuestra meta de conectados con la verdad, y nuestro logo lo dice, donde la fe y la razón. Nuestro eslogan. La fe y la razón están en conexión. Entonces tú debes conectar tu fe con la razón que nuestro Dios nos ha dado. Entonces, para que tú pienses, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Pensar, ver y analizar lo que las escrituras me hablan sobre dicho tema, no decir a todo amén. Y sobre todo en Malaquías a veces ese es el error, ¿no? Agarrar solamente un versículo, y como yo leo en ese versículo que dice robar, diezmo, malditos, maldición, entonces lo aplico para todo el mundo y ni siquiera me tomo el tiempo de leer todo el capítulo, ya ni siquiera te pido todo el libro, ¿ya? Pero el libro son 4 capítulos. Son 4 capítulos, es cierto, es muy corto, pero aún así digo, si tanto les cuesta leer todo el libro, siquiera tómense el tiempo de leer el capítulo para que vean cuál es el motivo de ese versículo y a quién está dirigido ese versículo. Cuando tú checas el origen del libro, cómo el contexto social, el contexto histórico del libro, ves quién es el autor, analizas el versículo, revisas el hebreo, te das cuenta de los muchos errores que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lamentablemente, los líderes que tenemos adelante no se dedican al estudio de las escrituras, 1, por ignorancia, y 2, por desprecio. Lo digo por ignorancia en primer lugar porque muchas veces creen que ya saben algo cuando en realidad no saben, y eso es lamentable. Y lo segundo es cuando rechazan toda clase de estudio, y lamentablemente, querido oyente, los dos lados que te presento son igual de peligrosos. Así que analiza Malaquías capítulo 3, versículo 9 sobre todo. Gracias, que es Keila. el que habla directamente de esto.
Pero muchos se preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en esa parte, o a quiénes les dice entonces que por robarle el diezmo son malditos? Porque muchas personas o muchos líderes utilizan eso para decir, nos lo está diciendo a nosotros los cristianos, a nosotros el pueblo de Dios, cuando en realidad el texto y el libro está dirigido en realidad no a nosotros como pueblo de Dios ahora, sino a otras personas, ¿verdad, John? Claro está que el libro de Malaquías fue escrito para judíos, no para peruanos, pero eso no quita el hecho de que Dios no nos puede hablar a través de este libro. Hay muchas riquezas que podemos sacar del Antiguo Testamento y de Malaquías excepcionalmente, pero si vemos el versículo 3, el capítulo 3, el versículo 9 de Malaquías dice, si toda la nación, leyendo Dios habla hoy, si toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos, yo el Señor Todopoderoso les digo, está diciendo, habla de toda una nación, se está refiriendo a Israel. Si retrocedemos en cómo empieza este libro, dice, este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio de Malaquías. O sea, primordialmente tenemos que meternos al análisis del libro, y el análisis del libro me dice que los primeros que leyeron este libro fueron los israelitas, judíos. Entonces, el libro fue escrito principalmente para ellos, y lo que primero ellos oyeron fue el significado primordial que nosotros tenemos que rescatar. Entonces ellos estaban dejando de lado las fiestas religiosas. Ya el templo estaba construido, estaban dejando de lado las actividades, las festividades judías. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que el Señor abominaba era que el pueblo judío mostrara cierto de labios, como dice este versículo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que el Señor advierte es que el pueblo de Israel dé sus diezmos a la gente. ¿Por qué? Porque era necesario compartirlo con los más necesitados, con sus familias, y también con los levitas, quienes más adelante darían un porcentaje de ello a los sacerdotes. Entonces era ya una norma en ellos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, John? Y no es realmente si decimos, ay, el diezmo, y nos centramos solamente en el diezmo, sino que si leemos todo ese libro, el pueblo de Dios en ese entonces estaba alejándose no solamente del diezmo, sino de muchas cosas, muchas normas. Estaba siendo desobediente a Dios y a sus normas. Y el pueblo de Israel dejaba de lado a los huérfanos, viudas, pobres, a los extranjeros, a la gente necesitada. Como a veces el Señor dice en otro pasaje, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y una de las cosas de conocer al Señor es hacer justicia al pobre y al necesitado. Y hoy en día lamentablemente no se hace, y más bien se centran en otros gastos, se centran en otras prioridades, y ni siquiera desde el mismo púlpito escuchamos un mensaje en el que nos anime a nosotros a preocuparnos por los pobres, sino más bien lo que hoy día vemos. ¿Sabes qué vemos, John? Y con mucha tristeza lo digo, no solamente en cuanto a líderes, sino en hermanos de a pie, que se esfuerzan tanto por trabajar, que trabajan hasta horas extras para llenarse de lujos ellos mismos. Y no está mal que uno se esfuerce por tener lo que uno tiene que tener, ¿no? Para ellos, para sus hijos, para su familia, pero no podemos dejar por completo de lado el ayudar al pobre, porque no es una opción. El ayudar al pobre no es algo, bueno, si tú quieres ayuda y si no quieres no ayuda. Es algo, es un mandato número uno. Hacerlo. Y en todo iglesia, el Nuevo Testamento se insta al pueblo de Dios a que siempre esté presto a extender su mano hacia el pobre, hacia el desamparado. Entonces no podemos olvidarnos de eso. Siempre que, y eso como consejo te lo digo a ti, siempre que estés quizás recibiendo una remuneración de algo, siempre pensar quizás en alguna persona, un hermano que tú conoces que de repente ha perdido algo, a alguien, y necesita un apoyo económico, tu propia familia quizás que está pasando por alguna necesidad, o alguien que tú no conoces. Siempre va a haber una oportunidad de ayudar, John. Creo que lo que nos falta en todo caso a nosotros es la iniciativa de hacerlo. Uno de los ejemplos que se puede dar acerca de la ofrenda a los pobres es el ejemplo de Pablo. Cuando a Pablo y a Bernabé lo comisionan al apostolado a enviarlo a los gentiles, lo que les dicen los demás apóstoles, les dicen que no se olviden de los pobres, y Pablo tiene en mente y dice, no se preocupen, en otras palabras, yo me voy a acordar siempre de ellos. Al pasar el tiempo, Pablo reúne ofrendas de diversas iglesias y las lleva a Jerusalén a dar a los pobres. Entonces, se dan cuenta, Pablo reúne ofrendas de diferentes iglesias con el fin de dárselo a los pobres. Pablo no trabajaba. No, Pablo más bien no vivía de dinero de las iglesias, sino más bien él trabajaba. ¿De qué trabajaba? Él hacía tiendas. Haciendo tiendas con Priscila y Aquila, una pareja de esposos. Hacía tienda con ellos y vendía de lo suyo, y con eso trabajaba. Pero el ejemplo de Pablo, de eso vivía. El ejemplo de Pablo es crucial porque
recaudaba dinero para los pobres. Esa era su finalidad. Y el Nuevo Testamento no habla de diezmos, no habla de obligaciones impositivas, sino es más, dice que Dios ama al dador alegre, y el que siembra poco va a cosechar poco, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará, pero con el fin de que Dios ve nuestra generosidad al más necesitado. Por otro punto, si hablamos ya del Nuevo Testamento, quizás cerrando un poquito el tema del Antiguo Testamento, podemos decir que en ninguna parte, en ninguna carta apostólica, en ninguna parte del Nuevo Testamento condiciona la pertenencia a ningún grupo religioso, a ninguna iglesia, a ninguna comunidad cristiana, el hecho de diezmar o no. No es una condición, y no puede ser, si no lo ha sido en la época del Nuevo Testamento, ¿qué más pues en nuestra época, John? Empezar a condicionar a las personas: si no diezmas, no eres cristiano y no perteneces a mi grupo, y si diezmas, bueno, entonces ahora sí entra, ven y come con nosotros y comparte con nosotros. Es una norma que hoy en día es completamente antibíblica, y realmente que lo único que hace es que volvamos a hacer comidilla de las personas que no conocen a Dios. Nuestro testimonio lo manchamos, porque así es como la gente empieza a decir: bueno, pues tú eres cristiano, seguramente te están robando los diezmos. O yo no soy cristiano porque no tengo plata para dar diezmo. Porque nos empiezan a relacionar el tema de que eres cristiano, entonces me pides diezmo, y terminas robando incluso hasta el que no tiene. Y eso es lo que hemos logrado hacer por simplemente crear normas lejanas a las que existen en la palabra de Dios. Y querido amigo, uno de los versículos que quisiera decirle, en Proverbios 19:17, en Reina Valera 60, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Si tú das al pobre, es como si lo dieras a Dios mismo, y Dios te lo va a devolver tarde o temprano. Es una promesa que está en las Escrituras, pero no hay promesa que si das al pastor, Dios te lo va a dar. O sea, es una obligación aparte, es una obligación aparte. No confundamos lo que es darle al Señor y nuestras obligaciones en la iglesia. O sea, justo. Le damos al Señor a través de los más necesitados. Conocemos a una pobre, a una viuda, a un huérfano, a un necesitado, a un extranjero. Hay que darlo, porque darle a Él es como darle a Dios. Acuérdate que eso Dios es darle no va a Dios. Muchas veces yo le estoy dando a Dios porque le estoy dando a mi iglesia. No, o sea, bíblicamente, o a la obra, ¿no? Bíblicamente, darle a Dios es darle al pobre. Si tú sales de tu casa, encuentras una persona necesitada y, no sé, de pronto puedes, si tienes la posibilidad de darle un almuerzo, le estás dando a Dios. Es completamente diferente a dar el dinero a la iglesia donde vas, porque eso es otra cosa, son cosas. Eso me hace recordar cuando Jesús prácticamente en el sermón del juicio de las naciones dice, ¿no? Y apartaré a los de mi derecha y a los de mi izquierda, porque nunca me dieron de comer, porque nunca me cubrieron, porque nunca me visitaron. Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Nunca te hemos visto desnudo, nunca. ¿Por qué? Porque a los más pequeños los hiciste, a mí me hiciste, dijo Cristo. Entonces, uno de los ejemplos es que Cristo mismo está metafóricamente, digámoslo, en lo más necesitados. Entonces, hay que dar a los más necesitados. ¿Qué decir de Malaquías, para terminar el término de Malaquías, cuando a veces nos dicen que somos malditos con maldición? ¿Existe el cristiano maldito? No existe el cristiano maldito. Dice en Romanos 1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces no existe una maldición neta para los cristianos, porque no existe cristiano maldito. Entonces no te preocupes si quizás en algún momento has escuchado ese tipo de sermones. A veces las personas simplemente agarran un versículo y de eso plantean todo un bosquejo de sermón, lo cual no es correcto. Pero si bien es cierto, hay que aclarar, y eso ya para concluir, John, sobre apoyar a nuestras congregaciones. Cuán importante es que nosotros como miembros siempre seamos generosos para apoyar en cuanto a todo lo que se necesite. Desde el pastor mismo, ¿no? Desde el líder, que muchas veces tiene una familia que sustentar. Muchos de ellos trabajan, por cierto, conozco muchos pastores que trabajan para poder sustentar a su familia, pero aún así la iglesia como tal, los hermanos como tal, le dan cierta cantidad de dinero para apoyarlos, pero ojo, para apoyarlos, no para hacer que vivan como ricos, que muchas veces es el error que se ha cometido en algunos lugares, en donde se ven casos lamentables como el pastor teniéndolo todo y los miembros de su propia congregación padeciendo de hambre. Imagínate cuán doloroso incluso debe ser para nuestro Señor ver que su pueblo se olvida de los pobres, cuando Él siempre desde un inicio su preocupación fuera que ayudemos a los pobres. Entonces, no estamos diciendo con este post, y lo repito, creo ya no sé por X vez, que no se apoya el lugar a donde usted va, que no se apoya la congregación a la que usted asiste, porque es necesario que se sustente con la generosidad de nosotros los miembros, pero no bajo amenazas, no bajo condicionamientos de pertenecer o no pertenecer, sino más bien que salga de nosotros. Y yo estoy segura que
En el corazón de nosotros siempre va a estar el apoyar a nuestros líderes y el apoyar el trabajo que se hace arduamente con los hermanos dentro de una comunidad cristiana. Queridos amigos, aquí acabamos el podcast de Conectados con la Verdad, del tema del diezmo, si es para hoy o no es para hoy. Ya queda en tu disposición. ¿Y qué es el diezmo en realidad? Que no es dinero, sino te pedimos una vez más que analices lo que te decimos, que no creas todo lo que te decimos, que busques tus fuentes, que no te bases en solamente lo que dice tu líder espiritual, sino que te bases en lo que dice las Escrituras, las cuales nos pueden dar conocimiento acerca del Dios verdadero. Muchas gracias por habernos escuchado y no se olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y estaremos atentos siempre a sus comentarios, que esta comunidad cada día va creciendo mucho más. Dios le bendiga. Dios le bendiga, queridos amigos.